Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. El versículo 4 habla de Babilonia. Y Babilonia dominó el mundo. Después de Babilonia, el siguiente animal es el oso. ¿Quién gobernó el mundo después de Babilonia? Fueron los medos y los persas. Este es el reino del oso. Y el versículo 6 de Daniel 7 habla del leopardo. ¿Y quién dominó el mundo después de los medo-persas? Fue Grecia, Alejandro Magno. Este es el reino del leopardo. Y el versículo 7 habla de una bestia espantosa y terrible. ¿Quién reinó el mundo después del reino de Grecia? Fue el Imperio Romano. Y esta mañana nos vamos a concentrar en el versículo 7 y 8. Vamos a leer el versículo 7. Después de esto, vi en visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, y tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y hollaba el remanente con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. ¿Y cuántos cuernos encontramos en este reino, en el Imperio Romano? 10 cuernos. ¿Y qué representan los cuernos en la profecía? Los cuernos representan reyes, reinados. Y esto lo confirmamos leyendo el versículo 24 que dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Así que el versículo 7 de Daniel 7 nos dice que el Imperio Romano fue dividido en 10 distintos reinos, en 10 naciones diferentes. Esta es historia indiscutible. ¿Y qué provocó esa división del Imperio Romano en 10 diferentes naciones? ¿Quién sabe esto? Los ataques por parte de las tribus bárbaras. Esas tribus atacaron, saquearon y dividieron el Imperio Romano en 10 naciones distintas. ¿Y qué hizo el emperador Justiniano para combatir a esos bárbaros? ¿Y qué más significa la palabra bárbaro? Significa terrorista. Por lo tanto, ¿qué hizo el emperador Justiniano para combatir a esos así llamados terroristas, a esos bárbaros que estaban atacando, destruyendo y dividiendo el Imperio Romano? El emperador Justiniano dio el poder al Papa de Roma para combatir a esos bárbaros, para combatir a esos así llamados terroristas que estaban atacando el Imperio Romano. Para confirmar esto, vamos a leer este registro histórico. Estos son dos históricos de la iglesia, Stephen Haskell y Uriah Smith. Hemos hablado de esto la última vez, y ahora lo vamos a leer de nuevo. Los cerulos, los godos y los vándalos, de donde viene la palabra vandalismo, que conquistaron Roma, abrazaron la fe ariana y se convirtieron en enemigos de la Iglesia Católica. Fue principalmente para exterminar esta herejía que Justiniano decretó que el Papa sea la cabeza de la Iglesia y el corrector de los herejes. Así que debido a esta unión de Justiniano con el papado para combatir el terrorismo que atacaba el Imperio Romano, ¿quién llegó a ser muy prominente en el mundo? Por encima de todos los líderes de Estado y dirigentes eclesiásticos. ¿Quién estaba por encima de todos? Fue el papado. Y el papado es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 8. Vamos a leer Daniel 7, 8. La Biblia dice, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que subía entre ellos, es decir, desde el Imperio Romano, subía entre ellos otro cuerno pequeño. Subrayad las palabras cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Este cuerno tiene ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Los 3 cuernos son 3 naciones, los cerulos, los godos y los vándalos. Y el cuerno pequeño es el papado. Para confirmar esto, vamos a leer
el versículo 23, el versículo 24 y el versículo 25. Estos tres versículos confirman que el cuerno pequeño es el papado. Volvamos al versículo 7 y 8 de Daniel 7. Lo que tenemos que entender es que la condición que condujo a la exaltación del papado a dominar el mundo fue una condición en el imperio en la que había una gran controversia entre la cristiandad de un lado y el arianismo del otro lado. Y las ambas ideologías peleaban entre ellas para que una pueda levantarse a la supremacía. El punto que tenemos que ver aquí es que en todas las guerras, en el 99% de todas las guerras que ocurrieron en el mundo y que van a ocurrir estos días, son guerras religiosas. El papado se levantó en un tiempo en que existían controversias religiosas entre los así llamados cristianos y el arianismo. Y deberíamos investigar cada uno de nosotros, informarnos quién fue Arius y de dónde viene el arianismo. Lo podéis hacer en casa cada uno. Y aquellos que abrazaron las ideologías del arianismo, los cerulos, los godos y los vándalos, fueron los mismos grupos de personas que atacaron y saquearon el Imperio Romano. Y como resultado, los líderes del Imperio Romano se unieron con el Papa de Roma para combatir el así llamado terrorismo. Guardad eso en la mente. El 99% de las guerras que existen o existieron fueron y son guerras religiosas. La primera vez que la palabra guerra fue conocida por la humanidad fue en el contexto de una batalla espiritual. Pero me parece que estáis durmiendo. ¿Dónde hubo lugar la primera guerra? Y hubo guerra en el cielo, y Micael y sus ángeles lucharon ¿contra quién? Contra el dragón. La primera vez que la humanidad conoce la palabra guerra fue en el contexto de una batalla espiritual. Y la misma era la condición en la que el papado llegó a dominar el mundo. Fue un tiempo cuando había una controversia entre los así llamados cristianos y el arrianismo. ¿Acaso está ocurriendo algo similar hoy? ¿Existe acaso hoy una controversia alrededor del mundo entre los así llamados cristianos por un lado y por otra parte la ideología del radicalismo islámico? ¿Comprendéis lo que pasa? Y los que abrazan las teorías del radicalismo islámico son los a quien se culpa. ¿Por qué? Por todos los ataques terroristas que ocurren en el mundo. ¿Comprendéis, amigos? ¿Acaso hay una guerra en curso en estos momentos? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es todo este asunto en nuestro mundo? Es una guerra espiritual. Entonces, ¿qué hizo el emperador Justiniano cuando los arianos estaban atacando el Imperio Romano? ¿Qué medidas tomó él para combatir el terrorismo en aquellos días? Se unió con el Papa de Roma. Por lo tanto, amigos, ahora cuando la historia bíblica se va a repetir en estos días, ¿qué van a hacer las naciones del mundo a fin de combatir el terrorismo hoy? Van a estrechar las manos con el Papa de Roma y le darán el poder y la fuerza para combatir el así llamado barbarismo, para combatir con los así llamados terroristas y con el así llamado terrorismo. ¿Acaso ocurre eso hoy mismo? Este es el noticiario Heraldo Católico y leemos: el secretario general de las Naciones Unidas describe al pontífice, al Papa Francisco, como siendo un hombre de paz y de propósito. El jefe de las Naciones Unidas, la cabeza de todos estos líderes de naciones, está diciendo: nuestra única esperanza para conseguir la paz en el mundo es poner toda nuestra atención y concentrar nuestro apoyo al Papa de Roma. Vamos a leer otro titular del Servicio de Noticias Católico que dice: el Papa Francisco es el único líder, no olviden estas palabras, el único líder suficientemente respetado que puede poner fin a todas las guerras actuales. Padre Celestial, ayúdanos hoy. En Daniel capítulo 7, el versículo 8, ¿qué símbolo se usa para describir al papado?
El cuerno pequeño. Subraya de esto. Y ahora vamos a leer el versículo 20. El versículo 20 dice que el cuerno pequeño, el papado, no permanecerá pequeño para siempre. La Biblia dice que va a llegar a ser un cuerno fuerte. El versículo 20 dice, y de los 10 cuernos que había en su cabeza, es decir, del Imperio Romano, y del otro que había aparecido, es decir, el papado, el cuerno pequeño, de delante del cual habían caído 3, de este mismo cuerno que tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su apariencia era más fuerte, más dura que la de sus compañeros. Por lo tanto, al papado se le llamó una vez el cuerno pequeño, pero la Biblia dice que justo antes de la segunda venida de Cristo, Él aparecerá como la simbólica que lo describe es de un cuerno fuerte, duro. ¿Y qué creéis que significa esa palabra, duro, o grande, o fuerte? Significa también firme, tenaz, robusto. Bueno, he tomado la concordancia bíblica y he buscado el significado de esa palabra, H7229, y he encontrado que esa palabra significa jefe. Y esa palabra significa también el líder. Y también significa el capitán del mundo. Y también significa el señor del mundo. ¿Y qué está diciendo el mundo estos días? Que el Papa Francisco es el único líder que puede poner fin a las guerras actuales. Así que, ¿llegó el cuerno pequeño a ser un cuerno duro o grande? ¿Acaso lo mira el mundo hoy como siendo el jefe, el líder, el amo, el capitán del mundo? ¿Pero qué es un capitán? Es uno que dirige un ejército. ¿Acaso están las naciones hoy mirando al Papa para recibir consejo y guía a fin de combatir el así llamado terrorismo? ¿Llegó a ser el cuerno pequeño duro? Y amigos, todavía no habéis escuchado nada. El cuerno pequeño ha llegado hoy a ser muy grande. Y esa palabra significa líder. Y el Papa Francisco dijo recién, si queréis comprenderme, si queréis comprender lo que estoy haciendo, dijo el Papa Francisco, necesitáis leer y estudiar el libro El Señor del Mundo, o El Amo del Mundo. ¿Y qué significa eso? Que el cuerno pequeño ha llegado hoy a ser el líder. Que el cuerno pequeño ha llegado a ser muy grande y poderoso. Y luego en el mismo libro, El Amo del Mundo, este es un análisis del libro, en este libro se declara que en los últimos días van a existir opiniones polarizadas en la sociedad, en dos direcciones. Y las naciones serán conducidas para encontrar la única alternativa creíble, a saber, la Iglesia Romano-Católica. Así que desde las guerras, el Papa Francisco dice que todos van a volver y van a aceptar las políticas y las doctrinas de la Iglesia Romano-Católica a fin de combatir el terrorismo. ¿Llegó el cuerno pequeño a ser fuerte y duro? Me quedé asombrado cuando he leído esto, amigos, en las agencias de noticias católicas. El premier de Francia, el primer ministro de Francia, dijo que si queremos combatir el terrorismo, es necesario conducir a la gente a celebrar la misa dominical. ¿Comprendéis? Y aquí vemos el titular. El primer ministro francés dice, participar a la misa, se trata de la misa católica, de la misa dominical. Participar a la misa es la más hermosa respuesta a la amenaza terrorista. ¿Ha llegado el cuerno pequeño a ser muy fuerte, amigos? ¿Ha llegado el cuerno pequeño a ser el amo del mundo? El Papa dice que va a ser el amo del mundo. El cuerno pequeño se ha convertido en un cuerno muy grande. Y existe una crisis entre los así llamados cristianos y las filosofías del radicalismo islámico. Y el Papa de Roma está diciendo, en el Vaticano está declarando, queremos autorizar las naciones a atacar, a golpear el radicalismo islámico. ¿Y cómo es eso que una iglesia, una entidad que profesa religiosidad, está llamando a dar muerte a otros? Está llamando a la guerra. Esta entidad, el papado romano, está muy lejos de ser una entidad religiosa, amigos. Vamos a leer de la revista Crux, cubriendo todas las cosas católicas.
de 16 de noviembre de 2015, a raíz de los ataques terroristas de ISIS en París, este fin de semana el más alto servicio diplomático del Vaticano ha sostenido la intervención militar para desarmar un agresor injusto. Por lo tanto, el Vaticano está llamando a la guerra para derrocar este así llamado agresor injusto, para derrocar el islamismo radical. Así que el Papa de Roma está involucrado ahora en acciones militares a fin de derrocar un grupo de personas cuyas ideologías y teorías difieren de las de la Iglesia Romano-Católica. Entonces, ¿es esto un cumplimiento de la profecía en Daniel capítulo 7? Vamos a volver al libro de Daniel capítulo 7, al versículo 8. Amigos, los eventos actuales traen a nuestra atención la palabra de Dios. En el versículo 7 se nos describe cuál fue la causa de la división del Imperio Romano en 10 naciones. Los ataques de las tribus bárbaras, los así llamados terroristas. Y el emperador romano Justiniano dio el poder al Papa de Roma para combatir el terrorismo. El versículo 8 dice: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y el papado está cumpliendo estos días esta profecía. El cuerno pequeño se ha convertido en un cuerno muy grande. Esto es lo que podemos ver, amigos, ¿no es así? Ver cómo el papado está involucrado no solo encubiertamente, como lo hace desde hace siglos, sino que hoy día está obrando abiertamente, declarando claramente que debemos luchar, guerrear y destruir este grupo llamado ISIS, Al-Qaeda o Boko Haram. Este es lo que ocurre ahora mismo. El cuerno pequeño ha llegado a ser muy grande. Y el mismo artículo en el Vaticano declara que a fin de poder combatir el terrorismo, la Iglesia y el Estado deben unirse a nivel internacional. ¿No significa eso la curación de la herida del papado? El papado perdió su poder en el año 1798 por mano de Francia y ya no tuvo la posibilidad de perseguir a los cristianos fieles porque perdió sus ejércitos. Pero ahora el papado declara que para combatir el terrorismo, la Iglesia y el Estado deben unirse. Aquí tenemos la declaración del Vaticano que dice: existe la necesidad de una movilización general de Francia, de Europa y de todo el mundo para erradicar el terrorismo, para desarraigar esos cuernos. La movilización de todo el mundo para erradicar el terrorismo, involucrando agencias de seguridad, fuerzas policiales y líderes religiosos para desarraigar este mal, dijo el diplomático del Vaticano. Este es un cumplimiento de la profecía. Padre Celestial, Dios del cielo, ayúdanos a comprender. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación estén usando las mismas palabras descritas en la Biblia y nosotros estemos todavía durmiendo? El cuerno pequeño desarraigó 3 cuernos. Y el Vaticano dijo: sin una alianza política y religiosa a nivel internacional, no habrá victoria en esta difícil batalla. Y recién el Papa declaró que estamos ahora entrando en la Tercera Guerra Mundial. Y se debe poner la pregunta: ¿cómo puedes decir a la gente que Dios aborrece las guerras y al mismo tiempo el Papa llamando a la Tercera Guerra Mundial? El Papa está llamando a la intervención militar, a ataques militares contra el así llamado terrorismo. ¿No es este un lenguaje ambiguo, amigos? Tenemos que despertar. Resulta que el hombre de paz es un hombre de guerra. Aquí vemos un titular del Daily News que dice: el Papa Francisco dice que la masacre de París es un paso más hacia la Tercera Guerra Mundial. Esto es lo que pasó en Francia y los líderes de Francia están llamando a una coalición global, a una guerra mundial.
para combatir el terrorismo. Y luego tenemos a Marco Rubio, que declara que debido a los ataques de París, deberíamos, dice él, invocar el artículo 5 de la OTAN. Bueno, el pasado jueves hemos hablado sobre algunas de estas cosas en el estudio bíblico en directo por internet, pero es importante comprender lo que está ocurriendo cuando se invoca el artículo 5. Y el Congreso americano introdujo la resolución para invocar el artículo 5 de la OTAN después de los ataques de París. Y también el ex jefe de la OTAN está diciendo que los ataques de París se califican para una respuesta global que Francia debería requerir. Así que, si Francia dice, sí, queremos invocar el artículo 5 y llamamos al cumplimiento de este acuerdo, entonces, amigos, estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial. Y la Biblia dice que eso traerá el fin del mundo. ¿Comprendéis lo que está pasando, amigos? Y el artículo 5 de la OTAN dice que si alguien ataca una nación, se considerará como si hubiera atacado a todas las naciones comprendidas en este acuerdo militar. Y todas las naciones deben unirse en contra del agresor. El artículo 5 de OTAN fue promulgado en el año 1949. Y la única vez que fue usado desde entonces fue el 11 de septiembre de 2011. Y ahora los líderes del mundo están pidiendo otra vez que el artículo 5 sea puesto en práctica en estos últimos días. Y Obama dijo, el ataque de París es un ataque contra todos nosotros. Estamos entrando en una guerra global, amigos. Y el papado está liderando todo esto. Los vientos de destrucción están a punto de ser dejados sueltos. Vamos al libro de la Revelación, capítulo 7. En el libro de Daniel, capítulo 7, Dios nos habla de 4 vientos de conflicto. Y en el libro de la Revelación, capítulo 7, otra vez nos habla de estos 4 vientos de destrucción. Y la Biblia dice en el libro de la Revelación, capítulo 7, desde el versículo 1 a 4, que Cristo está manteniendo todavía atados estos vientos de destrucción que estaban a punto de ser dejados sueltos. ¿Estamos conscientes que los vientos de destrucción están a punto de ser liberados sobre la tierra, amigos? Y Cristo todavía está diciendo mediante el ángel, deteneos, 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 detened los vientos hasta que mi pueblo estén sellados en sus frentes. Y el versículo 3 describe las palabras del ángel diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que podemos comprender por qué está Dios todavía retrasando el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué está haciendo eso? Porque su pueblo no ha sido todavía sellado. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sábado del séptimo día. Ahora vamos a cerrar el libro de la Revelación y vayamos juntos a la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19. No me extraña, amigos, que no puedo dormir por la noche. No debido a algunos problemas físicos, sino que estos asuntos están preocupando mi mente cuando percibo cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Y estando tan cerca de la venida del Salvador, estamos aún más cerca de la crisis de la marca de la bestia. Y debemos ser sellados. Amigos, el Papa está llamando a la Tercera Guerra Mundial y dijo que ya hemos entrado en guerra. Y algunos pueden decir, ¿pero qué sabe el Papa? Recordemos que el capítulo 12 de la Revelación, versículo 12, dice que Satanás sabe que solo le queda poco tiempo. Y mientras vamos a leer la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, pensemos que Dios está manteniendo todavía estos vientos atados para que su pueblo sea sellado. Versículo 19. Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Y cómo conoce Dios a los que son suyos? ¿Cómo se puede conocer el pueblo de Dios? ¿Qué tendrán especial? Ellos tendrán el sello.
Un sello es como una estampilla y contiene tres partes: el nombre, el título y el lugar sobre el cual el propietario tiene el dominio. El sello de Dios es mostrado en la ley de Dios. ¿Y cuál de los mandamientos de Dios nos muestra el sello de Dios conteniendo el nombre, el título y el territorio? El mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento. Porque en 6 días el Señor, este es el nombre, hizo, este es el título, nuestro Creador, hizo, ¿qué? Creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellas, el dominio. Este es el sello de Dios. Así es como Dios conoce a su pueblo. Ellos deben tener su sello. No solamente conociendo el sábado intelectualmente y participar a las reuniones eclesiásticas del sábado formalmente, físicamente, intelectualmente, sino que deben obtener victoria sobre el pecado. El versículo 19 dice: mas el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Si tú profesas ser cristiano, ¿qué espera Dios de nosotros? Apartarnos de iniquidad. Dios está deteniendo los vientos de destrucción. Y vamos a volver a Daniel capítulo 7. Es preciso repetir, leer de nuevo Daniel capítulo 7. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 7, y alguien puede preguntar, pero ¿por qué nos estás repitiendo una y otra vez esto? Porque quiero que comprendéis bien, amigos. Porque quiero estar seguro que habéis comprendido todo. Entonces, ¿qué provocó la división del Imperio Romano en 10 naciones distintas? Los bárbaros, los terroristas. Ellos provocaron la división del Imperio Romano. ¿Y qué hizo el líder del Imperio Romano? Unió el imperio con el Papa de Roma para combatir el terrorismo. ¿Y qué está sucediendo hoy? ¿Qué está causando división en el mundo entero? Y mucho dolor y derramamiento de sangre. Ellos dicen que son los terroristas. Bien, o les llaman bárbaros también. ¿Y qué están las naciones haciendo y diciendo ahora? Nos dicen que tenemos que mirar hacia dónde. Tenemos que mirar hacia ese cuerno pequeño que creció muy grande. ¿Comprendéis lo que está sucediendo, amigos? Y ahora escuchadme atentos. Cuando las naciones se unieron en los tiempos pasados con el papado para combatir el terrorismo y después destruyeron las 3 naciones y acabaron con ellos definitivamente, ¿hacia quién se volvieron todos ellos después para perseguir? Se volvieron en contra de los santos de Dios. Entonces, si el papado y las naciones se han unido ahora para combatir el así llamado terrorismo, ¿hacia quién se volverán ellos para perseguir después? El papado y las naciones van a perseguir a los santos de Dios. ¿Estáis preparados para eso, amigos? Vamos a leer Daniel capítulo 7. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. El versículo 24, la Biblia dice: y los 10 cuernos que se levantarán de aquel reino son 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el papado. Y él será distinto de los primeros y va a subyugar 3 reyes. Así que una vez destruidos y combatidos los terroristas, ¿qué está sucediendo ahora en el versículo 25? Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, el papado, y va a afligir a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar tiempos y leyes. ¿Las leyes y los tiempos de quién? Pensará el papado cambiar. Si el papado va a perseguir a los santos del Altísimo y hablará enormidades en contra del Altísimo, entonces los tiempos y las leyes de este versículo apuntan hacia las leyes de Dios. Y en los 10 mandamientos de Dios, ¿cuál de ellos trata específicamente del tiempo? Es el 4º mandamiento. Acuérdate del día sábado para guardarlo santo. 6 días trabajarás. Esto significa tiempo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el 7º día es el sábado del Señor tu Dios. Ahora, ¿hizo la Iglesia Romano-Católica un cambio en la ley de Dios? ¿Cambió la Iglesia Romano-Católica la ley de Dios? ¿Cambiaron ellos el sábado de Dios del 7º día de la semana al primer día de la semana, el día del sol, el domingo, sin el permiso de Dios? Sí, eso es lo que hizo la Iglesia Romano-Católica.
Y la mayoría están hoy honrando el día del sol. Este cuerno pequeño que creció grande es el papado que hizo todo esto. Y volvamos ahora al versículo 25 y leemos. Y él hablará enormidades contra el Altísimo y pensará en cambiar tiempos y leyes y afligirá a los santos del Altísimo. Pensemos en esto. Si ellos pensarán en cambiar tiempos y leyes, ¿será posible que sea este el punto de la implementación de la ley dominical nacional? Harías bien en creer eso, querido amigo. Y nos dice el versículo 25 que él va a afligir a los santos del Altísimo. Yo os quiero poner una pregunta. ¿Cuáles son las dos principales características del carácter de los santos de Dios? Basados en el capítulo 14 del libro de la Revelación, el versículo 12. Vamos a decirlo. Esta es la paciencia de los santos. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. ¿Y cuál de los 10 mandamientos es el más controvertido? El cuarto mandamiento. Entonces, en este punto, van a ser afligidos y perseguidos los santos por la alianza entre la Iglesia y el Estado que se está formando en estos días, debido a que ellos están honrando el sábado del séptimo día y el sistema de verdades de Dios. ¿Y cuán cerca estamos nosotros de estos eventos? La persecución se nos acerca. ¿Hay algo más claro que estas evidencias? Y aún así hay muchos que dicen, no nos van a perseguir, pastor, porque nosotros no somos como los musulmanes. Nosotros no somos islamistas radicales. Nosotros no somos como los terroristas estos. Nosotros no cometemos crímenes. Nosotros no nos vestimos con chalecos explosivos, ni nos volamos por los aires para matar a otros. Y nosotros no cometemos violencias. Despertad, amigos. El papado y las naciones se están uniendo estos días para erradicar a los que ellos están llamando extremistas y fundamentalistas. Y el Papa dijo, un fundamentalista no debe ser necesariamente alguien que comete crímenes o violencia. El mero hecho de creer en la verdad bíblica te convierte en un fundamentalista, amigo, que ellos deben erradicar. Por lo tanto, ¿a quién se refiere el Papa cuando dice esto? Mirad estas imágenes, amigos. El Papa Francisco urge a las religiones del mundo a luchar en contra del extremismo y del fundamentalismo. ¿Y por qué está llamando el Papa las religiones del mundo a luchar? Y este artículo de AFP News dice, después de su primera visita al Medio Oriente en calidad del Papa, el mes pasado, el pontífice ha criticado el fundamentalismo en el cristianismo, en el islamismo y en el judaísmo. Así que ellos cambian de dirección hacia los profesos cristianos, contra aquellos que ellos consideran siendo extremistas o fundamentalistas. Y el artículo sigue con las palabras del Papa que declara, un grupo fundamentalista, aunque no mata a nadie, incluso si no golpea a nadie, es violento. En otras palabras, si tú perteneces a un grupo que clama en contra de la unión entre Iglesia y Estado, eres un extremista. Eres un fundamentalista. Una vez unidas con el papado para combatir el radicalismo islámico, el terrorismo, a los terroristas, las naciones se volverán a continuación y empezarán a perseguir el grupo de personas que representa al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. La crisis está aquí. Y muchos pueden decir que lo que estoy diciendo no es más que para asustar a la gente. Pastor, nos estás conduciendo a ser paranoicos. Os voy a poner una pregunta. Les dijo Cristo a los discípulos en Mateo 16, voy a Jerusalén y voy a ser crucificado y voy a ser asesinado por la iglesia y el Estado. ¿Y qué dijo Pedro al oír eso? Nunca te acontezca esto, Señor. Eso nunca va a ocurrir. En otras palabras, estás demasiado loco. Y Cristo le respondió a Pedro, detrás de mí, Satanás. Y amigos, lo que profetizó Cristo se está cumpliendo ahora mismo. Y según las naciones se están uniendo con el papado ahora,
para combatir el radicalismo islámico, ellos están implementando varias medidas. Y esas medidas que ellos están preparando, están estableciendo ahora para combatir el así llamado terrorismo, las mismas medidas y políticas van a ser usadas en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. En otras palabras, lo que están diciendo en contra del radicalismo islámico, lo mismo dirán en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Estáis preparados para eso? Señor, ayúdanos. Vamos a ver qué dice Donald Trump. Y antes de leer eso, os puedo decir que después de hacer esta declaración, él volvió a los medios de comunicación diciendo, oh, he hablado mal. Ahora, es una cuando dices una mala palabra por ahí y por allá y te arrepientas de ello. Pero es posible que te equivoques en casi 4 o 5 parágrafos de hablar mal. Veamos lo que dijo. Él dijo que se necesita una tarjeta especial de identidad nacional liberada por el gobierno, especialmente para los musulmanes. Y luego con esta tarjeta especial se podrán diferenciar los musulmanes pacíficos de los musulmanes radicales. Y si te paran en la calle, en los lugares públicos, tú tendrás que presentar esa tarjeta de identificación nacional que te dio el gobierno americano. ¿Acaso se parece eso con el nazismo alemán, amigos? Y muchos piensan, oh, eso nunca ocurrirá. Pero esto está en proceso ahora mismo. ¿Y a quién van a llamar ellos terroristas? Dentro de muy pocos meses. Al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y Trump sigue diciendo, es posible que tendremos que hacer en América cosas impensables. Él dice que a la luz de los ataques de París, tendrán que observar y estudiar mejor las mezquitas. Porque en las mezquitas se habla muchísimo. Y que es necesario tener vigiladas las mezquitas. Porque de estas mezquitas donde los musulmanes están adorando y donde los musulmanes reciben educación, es de donde brotan, crecen y pululan los musulmanes radicales. Y que es necesario empezar a cerrar estas mezquitas. Por lo tanto, ¿qué está a punto de suceder? ¿Conocéis la historia del pasado? ¿Alguna vez habéis leído algo sobre la Edad Oscura? ¿Qué hizo el papado en aquellos tiempos? ¿Qué hicieron ellos con los protestantes reformadores? Cerraron sus iglesias. Ya sé que hay muchos que dicen, oh, eso no es posible hoy. Cállate, pastor. Deja de asustar a la gente. Mejor quédate callado. Pero yo digo con el apóstol Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y qué va a ocurrir con nuestras iglesias hogar si vamos a rechazar doblegarnos al sistema? ¿Qué va a pasar con nuestros canales de YouTube, con nuestras páginas web, con nuestros medios de comunicación que estamos usando hoy para la evangelización, para compartir la verdad presente, cuando nos van a llamar terroristas? Y ellos tendrán que cerrar todos esos canales y páginas de internet. Muy pronto salgo para servir internacional. No vais a tener más esta oportunidad de mirar las presentaciones en directo y unirnos en la adoración el jueves y el sábado. Esto está por venir, amigos. Escuchemos qué dijo esa mujer, un senador del estado norteamericano. Hemos hablado que se van a implementar medidas. Escuchemos lo que dijo. El senador del estado dijo que es necesario cercar, aislar a esos refugiados sirios porque no podemos saber cuál de ellos es un islamista radical. Acorralarlos y ponerlos en campos de internamiento, en campos de concentración. ¿Es este Hitler versión 2.0? ¿O es el papado 2.0? Vamos a leerlo. El senador del estado, Elaine Morgan, dijo que los refugiados sirios en Estados Unidos deberían ser segregados, es decir, mantenidos aislados, en campos de concentración, relata Washington Post. Y todavía hay muchos que dicen riéndose que hoy día no es posible existir campos de concentración. Pero esto está ocurriendo exactamente ahora, amigos. Y mientras que muchos están durmiendo, se nos dice que la crisis va a venir sobre nosotros como un poder destructivo. Ahora miremos este mapa. Las noticias de CNN dicen que más de 26 estados declararon que no van a aceptar refugiados sirios.
¿Por qué, dicen ellos? No sabemos cuál de esos refugiados es terrorista. Así que tenemos que apartarlos de nuestros territorios. ¿Qué nos está mostrando Dios que está por venir sobre el pueblo que guarda sus mandamientos? Muy pronto, amigos, cuando la marca de la bestia será impuesta y vamos a rechazar doblegarnos al sistema, los gobernantes nos van a buscar y no vamos a tener el permiso de residir en los estados de Estados Unidos de América libremente. Nos van a cazar como a los animales. Solamente tenemos que mirar atrás en la historia bíblica. Podemos saber lo que pasó. Alguien puede decir, bueno, yo voy a volver a Jamaica. Yo voy a volver a Caribe. Me voy a esconder en alguna isla remota. Amigos, la Biblia nos dice claramente, toda nación, lengua y pueblo van a afrontar esta crisis. Por eso es bajo la protección de Dios donde tenemos que escondernos. Pero que nadie se equivoque con respecto a esto. Nosotros sí debemos vivir en los distritos rurales del país. Una vida al campo. Dios nos va a proteger. Esto es seguro. Os voy a preguntar ahora algo. ¿Os recordáis el relato sobre Elías? Cuando Elías se levantó en contra de la unión entre Acab y Jezabel, iglesia y Estado, se nos dice que Acab estaba buscando a Elías, ¿no? Pero no lo pudo encontrar. ¿Dónde estuvo Acab buscando a Elías? En todos los reinos. Pero Dios escondió a Elías. Y ahora los así llamados bárbaros, los así llamados terroristas, ellos están siendo usados para establecer la base, la infraestructura, para que se pueda empezar la persecución del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Todas las guerras que ocurren son guerras religiosas, espirituales. Cristo dice, adoradme a mí. Satanás dice, no, adoradme a mí, adoradme a mí. Cristo dice, el sábado del séptimo día. Satanás dice, no, el día del sol, el domingo. ¿En contra de quién se están elevando ellos, amigos? En contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Vamos a ver lo que dicen, amigos. ¿Habéis oído del gobernador de New Jersey, Christie? Él declaró que no va a recibir ni siquiera un niño huérfano de los refugiados sirios en su estado, en su territorio. Este es el noticiario Daily Beast de New Jersey. El gobernador Chris Christie llevó el asunto un paso más allá, declarando al presentador de radio conservador Hugh Waite que no va a permitir siquiera un refugiado sirio huérfano en su estado. ¿Y conocéis al senador Ted Cruz? Él pidió una prueba de fuego religiosa para poder detectar y prohibir la entrada de los refugiados musulmanes devotos en los Estados Unidos. ¿Y cómo sabrán ellos quién es un musulmán devoto? Porque algunas personas pueden parecer musulmanes por su apariencia exterior, pero en realidad ellos son cristianos. ¿Y cómo lo sabrán? ¿Mediante interrogatorio tal vez? ¿Será posible eso? No. Seguro que habrá interrogatorio. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir cuando la ley dominical será impuesta y tendrás que pasar el test religioso? ¿Vas a abandonar el sábado del séptimo día de Dios para proteger tu vida? ¿O vas a estar entonces firme para Cristo Jesús? ¿Puedes ver la mano escribiendo sobre la pared? ¿Y cómo todo esto empezó desde los ataques de París? Glenn Casada, miembro de la Cámara de los Representantes, quiere enviar la Guardia Nacional para acorralar y expulsar los 30 refugiados sirios que viven ahora en Tennessee. Todos quieren correr a Tennessee. Es una canción norteamericana. No me dejéis ir ahí. Bueno, amigos, ¿comprendéis lo que está pasando? No importa dónde quieres esconderte, porque no hay ningún lugar seguro. La única seguridad es en Cristo Jesús, mediante la obediencia de su palabra. Y vamos a volver al libro de Daniel capítulo 7. Padre Celestial, este es un mensaje muy solemne. Así como me los ha dado a mí, dalo ahora a tu pueblo. Habla, amado Dios, tus siervos escuchan. Ayúdanos a comprender la emergencia del momento.
hasta que la realidad de tu palabra domine nuestra mente para despertarnos. Es el tiempo de estar preparados y permanecer preparados. En el nombre de Cristo te rogamos. Vamos a leer juntos en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 20. ¿Cómo está descrito el cuerno pequeño allí? ¿Qué se nos dice con respecto al cuerno pequeño? Que llegó a crecer muy grande, muy duro. ¿Sabéis por qué la Biblia, por qué Cristo está describiendo al papado como siendo un cuerno duro? El papado es descrito como un cuerno duro porque la Biblia dice que los duros son los que enseñan a la gente no obedecer a Dios. Miremos el versículo 20. La segunda frase dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande, más duro que sus compañeros. Y guardando lo que acabamos de leer en el capítulo 7 de Daniel, vamos a abrir el libro de Malaquías, capítulo 3. El último libro del Antiguo Testamento. Dejemos que la Biblia se explique a sí misma. ¿Por qué está descrito el papado también como un cuerno grande o duro, cuya boca habla enormidades? ¿Qué tipo de palabras saldrán de la boca del papado, de este cuerno pequeño que creció grande, que se endureció? Malaquías capítulo 3. El versículo 13 dice, Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras han sido, ¿cómo amigos? Aquí tenemos esa palabra, duro. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice Jehová. Y todavía decís que hemos hablado contra ti. Y el Señor dice, habéis dicho, es inútil servir a Dios. El Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero el cuerno este duro está diciendo, es inútil servir a Dios. No aprovecha para nada servir a Dios. ¿Y en qué día dijo Dios que debemos adorarle? El día sábado. ¿Y quién es el que dice que debemos guardar otro día distinto? Es el papado. Y en el versículo 15 se nos dice que el papado, ese cuerno que se endureció, empezará a exaltar a los perversos y condenar a los que son fieles a Dios. Escuchemos lo que dice. ¿Conocéis a Ben Carson? ¿Qué profesa él ser? Él afirma ser adventista del séptimo día. ¿No hay alguien que le diga a guardar el silencio, amigos? ¿Y que se quede sentado? Las declaraciones que está haciendo él ahora en relación con la lucha contra el radicalismo islámico, él ni siquiera se da cuenta que sus mismas declaraciones van a ser usadas en contra del mismo pueblo del cual él profesa ser miembro, en contra de los adventistas del séptimo día. La revista The Guardian relata, Ben Carson declara, tenemos que protegernos de los refugiados sirios como si fuera de perros rabiosos. Increíble. ¿Y quién serán llamados terroristas? Por permanecer fieles a la verdad de Dios en estos últimos días. Y el diario Washington Post transmite, Ben Carson dijo, espero que tengamos a todos registrados en una base de datos. Vamos a volver al libro de Daniel capítulo 7. ¿Comprendéis por qué Dios dice que su pueblo no debería involucrarse en la política? ¿Comprendéis por qué? Porque cada palabra que ellos están usando ahora para combatir el así llamado terrorismo, las mismas palabras serán usadas en contra del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que Ben Carson diga que necesitamos una base de datos para todos? Sí, por supuesto, él se refiere a los terroristas, pero muy pronto, ¿quiénes serán llamados terroristas? El pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿No será esa una repudiación de nuestros derechos otorgados por la Constitución de los Estados Unidos? Vamos a abrir el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 7.
¿Qué es lo que produjo la división del Imperio Romano en 10 naciones distintas? Los ataques terroristas. En ese contexto de Naciones Unidas con el papado para combatir el terrorismo radical, estos días está ocurriendo lo mismo. Podemos ver ocurriendo lo mismo hoy en todo el mundo. Y la Biblia dice, bueno, ahora cuando las naciones se están uniendo con el papado para combatir el radicalismo islámico, a los musulmanes radicales, la Biblia dice que el juicio está preparado y los libros abiertos. Por lo tanto, ¿dónde debe ser concentrada nuestra atención ahora mismo? ¿Dónde deben ser dirigidas nuestras miradas en estos momentos? Ahora, cuando las naciones se están uniendo con el papado para combatir el radicalismo islámico, ese cuerno pequeño que se hizo muy duro, desarraigando 3 naciones, y ahora cuando el papado declara que está de acuerdo con los ataques militares en contra del radicalismo islámico, la Biblia dice que el juicio ha empezado y los libros han sido abiertos. Tal vez estoy sacando esto del contexto, ¿no? ¿Crees eso? Vamos a verificarlo. Daniel 7, versículo 20. Dice en la segunda parte del versículo, y ese mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandezas, y parecía más grande, más duro que sus compañeros. Y miraba, y ese mismo cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué dice el versículo 22? Hasta que vino el anciano de días y empezó el juicio. Se sentó el tribunal. ¿Empezó el juicio de quién? De los santos del Altísimo. En los 2 versículos que hemos leído, una vez que el papado está mencionado persiguiendo al pueblo de Dios, el siguiente versículo dice que el juicio estaba listo, empezado. Los libros estaban abiertos. Y vamos a leer un versículo más. El versículo 25. Y él, el papado, hablará grandezas contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Y pensará en cambiar tiempos y leyes. El versículo 26 dice, pero el juicio se sentará. 3 veces se repite esto en el mismo capítulo. Vamos a volver al versículo 7. Una vez unidas con el papado, las naciones. Quisiera que este estudio deje una impresión poderosa sobre nuestra mente. Ahora que las naciones están uniéndose con el papado en la lucha contra el terrorismo, la Biblia dice en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juicio, el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Así que nuestra atención primaria no debería concentrarse especialmente en lo que hace Obama o en lo que hace Ben Carson, en lo que hacen las naciones con el papado, sino que nuestra máxima concentración debe dirigirse hacia el juicio que está en marcha en el santuario celestial, dirigido por Cristo Jesús, y en los libros que están ahora ¿cómo? Abiertos. ¿Y cuál es el estándar conforme al cual somos juzgados? ¿Cuál es el estándar en el juicio? Los 10 mandamientos de Dios. Jacobo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de libertad. Los 10 mandamientos de Dios. ¿Cómo estamos nosotros en relación con los 10 mandamientos de Dios? Esta debe ser nuestra máxima concentración, amigos. Aquí tenemos que dirigir nuestra atención. El versículo 10 dice que el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos libros son considerados en el juicio? ¿Cuántos libros tenemos nosotros, cada uno personalmente, en el juicio celestial? 3 libros. ¿Cuáles son esos? El libro de vida. ¿Y el siguiente cuál es? El libro de las memorias. ¿Y el tercero cuál es? El libro de los pecados o el libro de muerte. Si vamos a ser salvos por Jesús, ¿dónde deben encontrarse nuestros nombres? En el libro de vida del Cordero. ¿Qué va a pasar con nuestras buenas obras si seremos salvos? Esas buenas obras se estarán escritas en el libro de las memorias. ¿Y qué pasará con nuestros pecados si seremos salvos por Cristo?
esos pecados del libro de muerte serán borrados, eliminados. Podemos decir todos amén, amigos. ¿Qué beneficio obtendríamos si nuestros nombres estarían escritos en el libro de vida, conforme Daniel 12:1? Y en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de vida. ¿Nos acercamos al tiempo de angustia, amigos? ¿Hacia la Tercera Guerra Mundial? ¿Hacia las últimas 7 plagas? Entonces, ¿dónde deberían encontrarse nuestros nombres escritos? En el libro de vida del Cordero. Y si alguien nos pregunta, ¿cómo puedo tener mi nombre escrito en el libro de vida del Cordero? ¿Qué le diréis? ¿Cómo puedo hacer que mi nombre esté escrito en el libro de vida del Cordero? Cuando nacimos, ¿están nuestros nombres inscritos en el libro de vida del Cordero? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo llegan nuestros nombres a ser escritos en el libro de vida del Cordero? Cuando somos nacidos de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Así es como nuestros nombres llegan a ser escritos en el libro de vida del Cordero. Una pregunta. ¿Quién cree que una vez salvos, seremos para siempre salvos? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, ¿es posible que nuestros nombres sean borrados del libro de vida del Cordero? Sí. ¿Y qué texto de la Biblia dice eso? La Revelación capítulo 22, versículo 18 y el versículo 19 dice que si vas a añadir algo a la palabra de Dios, Dios añadirá sobre ti las plagas. Y dice que si vas a eliminar algo de la palabra de Dios, Dios sacará tu nombre del libro de vida. Así que, ¿dónde estaba anteriormente tu nombre? ¿Cómo podemos tener nuestros nombres inscritos en el libro de vida del Cordero? Debemos ser nacidos de nuevo. Y lo siguiente, nuestros nombres deben permanecer ahí escritos. ¿Cómo? Consiguiendo victoria sobre el pecado. Capítulo 3 del libro de la Revelación. Vamos a leer juntos el versículo 5. La Biblia dice en la Revelación 3:5, el que venciere, ¿vencer qué? El pecado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, pero confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Acaso vivimos nosotros hoy en el tiempo del juicio? ¿Están ahora los libros abiertos? ¿Está Cristo buscando en nuestros registros personales? Amigos queridos, ¿qué estás tú permitiendo que el ángel escriba? ¿Qué permitas que el ángel comunique a Jesús? ¿Qué le estamos permitiendo a Jesús escribir en nuestros registros? Incluso si las personas no nos pueden ver lo que hacemos en secreto. Porque un día todos nosotros tendremos que mirar ese registro cara a cara. El tribunal está sentado y los libros están abiertos. Y se nos dice, amigos, que es el plan de Satanás mantenernos indiferentes, ignorantes, con respecto a este juicio investigador, hasta que termine la mediación del Salvador y no haya más sacrificio para el pecado. Este es el objetivo que Satanás está buscando conseguir. El libro La Gran Controversia, página 518, nos dice que Satanás no quiere que nosotros comprendamos que vivimos en el tiempo de juicio, amigos. Y ahora vamos a abrir la Biblia en el capítulo 14 de la Revelación. Vamos a terminar aquí con 3 puntos más. El juicio tiene 3 aplicaciones. ¿Qué fue sentado? El tribunal se sentó. Número 1. ¿Estamos siendo juzgados ahora? ¿Estamos siendo investigados ahora? Un día Dios pronunciará una sentencia, un veredicto para nuestro caso. Y después de eso vendrá la penalización, el castigo. ¿Comprendéis, amigos? ¿Y en qué fase estamos nosotros ahora? No estamos en la fase de la penalización, ni tampoco en la fase de la sentencia, sino que, ¿en qué fase estamos ahora? Estamos en la fase de investigación.
Entonces, amigos, ¿acaso es tiempo para nosotros ahora? ¿Es la única esperanza para nosotros ahora de asegurarnos que en estos momentos estamos corrigiendo nuestros errores antes de ser demasiado tarde? El tribunal está sentado, los libros están abiertos. Una segunda aplicación del juicio no es que solamente estamos siendo investigados, sino que ¿quién más es investigado? Jesús. Sí, Jesús. Y uno puede decir, ¿pero qué dices? ¿Y cómo puede Jesús salvar a los que hacen pecados? ¿Os recordáis la historia de Josué, el sumo sacerdote, en el libro de Zacarías capítulo 3? ¿Os recordáis a Satanás estando a la mano derecha de Josué en contra de él, diciendo, Jesús, no puedes salvar a este? Si lo salvas, no eres justo. Mira, Josué, está todo sucio. ¿Y cómo es nuestra vestidura a los ojos de Cristo? Ropa sucia. Y Satanás dice, si salvas a estos, no eres un Dios justo. Ha venido la hora de su juicio, del juicio de Dios. ¿Os recordáis la historia de Moisés? Cuando Satanás vino y dijo, no puedes resucitar a Moisés, es mío. Y Cristo está de este modo bajo el juicio también, delante del universo. Porque Satanás dice, no puedes ser justo si salvas a esta gente que tienen un montón de pecados. Vamos a leer en el capítulo 14 del libro de la Revelación, el versículo 6. Y vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. El versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido. ¿Y cómo puede ser Cristo justo y salvar personas que han pecado? Romanos capítulo 3. La Biblia nos dice allí que cuando Cristo abre nuestros registros, cuando nos está investigando, cuando Cristo está buscando nuestro caso y está poniendo un veredicto a nuestro caso, la Biblia dice que Jesús está delante de su Padre diciendo, Padre, estoy declarando ahora mi justicia para la remisión de los pecados de estas personas. Cristo está diciendo, Padre, presento delante de ti mis buenas obras, mis buenos pensamientos, mis acciones justas y mi justicia para cubrir los pecados que ellos abandonaron. ¿Qué significa la remisión de pecados? El perdón de pecados, ¿correcto? El perdonar los pecados, eso es. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer para permitir a Cristo perdonarnos, limpiarnos de nuestros pecados? Vamos a recitar juntos 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Esta es la remisión de pecados. Perdonarnos de nuestros pecados confesados y limpiarnos de todos los pecados. ¿De cuántos? De todos y de todas nuestras injusticias. Y en aquel momento, ¿cómo nos declara Jesús? No nos declara injustos, sino justos. Pero la justicia de quién será tomada en cuenta en el juicio? No nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. El poder de la confesión de nuestros pecados delante de Dios, el poder de nuestra sumisión a Él. Así puede Cristo decir, Padre, sí, ellos han pecado. Satanás, sí, ellos han pecado, pero han confesado. Se han sometido a la obediencia y ahora puedo estar delante del Padre Celestial y decir, Satanás, el Señor te reprenda. Este es el Evangelio, amigos. Quita las manos, Satanás. ¿Podéis imaginar eso, amigos? Padre, mi justicia. Toma mi justicia. Ellos no tienen ninguna justicia. Es mi justicia. Ellos han pecado, pero tú, Padre, lo sabes. Ellos han confesado sus pecados, han aceptado mi vida, han aceptado mi verdad. Entonces el Padre dirá, acepto la sangre de Jesús. Sí, amigos, la sangre de Jesús cubre nuestros pecados. Y al tiempo establecido, ¿qué va a hacer Cristo con estos pecados entregados?
Los va a arrojar en el olvido, amigos. Tan lejos como el occidente del oriente, amigos. Este es el Evangelio. Y Satanás está furioso ahora. Está frustrado. Pero la hora de su juicio también ha llegado. Y Cristo es justo porque ha justificado a los pecadores arrepentidos. La hora de su juicio ha llegado. Vamos a leer la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y pidamos a Dios, ayúdanos, Señor, danos el Evangelio. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. Amigos, en cada momento podemos morir. Muchos han entrado aquí hoy miserables y frustrados, dudando de la bondad de Dios. Pero si nos rendimos ahora, los pecados serán pecados pasados que ya no existen. Y Cristo va a declarar su justicia para cubrir nuestros pecados abandonados, para cubrir nuestras vidas. Veamos lo que dice el versículo 26. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él, Cristo, sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Por lo tanto, ¿la fe juega algún papel en nuestra salvación? Nosotros tenemos que entregarnos. Y una vez entregados a Cristo, es posible no escuchar exactamente su voz diciendo, te perdono, pero debemos confiar en su palabra, que dice, si confesarás, te perdonaré. Y el tercer punto trata de la hora de su juicio ha llegado. La siguiente y la última aplicación del juicio es esta. Todos nosotros vamos a ser llevados delante de un tribunal terrenal, en una sala de juicio terrenal, para ser juzgados por nuestra fe. Vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a encontrar un sentido a esto en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a conectar estos puntos. Una vez las Naciones Unidas con el papado, la siguiente escena, la hora de su juicio ha llegado. Ahora, una pregunta. Cuando Judas trajo la iglesia y el Estado para arrestar a Jesús, el Estado y la iglesia unidos, ¿a dónde llevaron esos a Cristo? La iglesia y el Estado juntos en contra de Cristo y persiguiendo a sus seguidores, ¿a dónde llevaron a Cristo después de arrestarlo? Lo llevaron a la sala de juicio. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28, dice, y llevaron a Jesús desde Caifás en la sala del juicio. Está traducido pretorio en español, pero es en la sala del juicio. Y era por la mañana temprano. Y ellos no entraron en la sala del juicio para no ser contaminados, para que puedan comer la Pascua. Ellos pensaban que los sacrificios de Pascua los pueden salvar y al mismo tiempo crucificar a Jesús, pecar en contra de Cristo. Y el Señor me mostró algo. ¿Por qué dice la Biblia que Cristo fue llevado en una sala de juicio para ser juzgado? Pero los judíos no entraron. Ellos no quisieron entrar en la sala del juicio. ¿A quién representan estos judíos que no quisieron entrar en esa sala del juicio? Ellos representan a los malvados, cuyos nombres no entran en el juicio ahora, sino que ellos van a ser juzgados después, o mejor dicho, durante los 1000 años. Ellos no entran en este juicio. Es muy importante mirar a Cristo, nuestro ejemplo. El versículo 29 dice a continuación, entonces Pilato salió a ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron,
Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Cómo etiquetaron ellos a Jesús en la sala del juicio? ¿Cómo lo llamaron a Jesús? ¿Qué nombre le pusieron? Malhechor. ¿Y qué significa la palabra malhechor, amigos? Significa criminal. Significa también hacedor del mal. En otras palabras, llamaron a Jesús terrorista. Pero ¿alguna vez hirió Cristo a alguien? ¿Actuó alguna vez Cristo como un terrorista mientras estuvo en esta tierra? Sin embargo, el tribunal terrenal etiquetó a Jesús como criminal. Despertemos, amigos, porque hay muchos hoy que dicen que nunca el pueblo que guarda los mandamientos de Dios van a ser etiquetados como terroristas, porque nosotros no predicamos ninguna violencia. Jesús nunca cometió ninguna violencia, pero ellos lo condenaron como a un criminal. Y lo que le ocurrió a Cristo va a ocurrir a sus seguidores. ¿Estamos preparados para ese tiempo? Ese hombre es un criminal, un malhechor. Y Dios me mostró que el tribunal terrenal condenó a Jesús, pero el tribunal celestial justificó a Jesús. Queridos amigos, Dios nos está animando. Los hombres nos pueden condenar, pero ¿qué dice Jesús en el santuario celestial? Este es mi amado Hijo e hija en quien tengo complacencia. Y leemos en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 37. Pilato entonces le dijo a Jesús, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. En la sala del juicio, Cristo fue un testigo de la verdad. Así que cuando vamos a ser traídos en los tribunales de este mundo, debido a nuestra fe, ¿qué tendremos que hacer entonces? Ser testigos para la verdad de Dios. Vamos a ser un poco más específicos, amigos. ¿Eres tú un rey? ¿Y qué respondió Jesús? Yo soy rey. No un rey de este reino. Yo soy rey del reino celestial. Y Jesús sabía que la confesión que Él es rey será usada para sellar su crucifixión. ¿Os recordáis en Mateo capítulo 2 los sabios que vinieron a Herodes? Estamos buscando al rey de los judíos, dijeron ellos. Y cuando Herodes escuchó eso, ¿qué hizo? Dio un decreto para matar a todos los niños varones para librarse de ese rey. Y amigos, Cristo pudo declarar que es rey, aunque sabía que con eso firmaba su muerte. Y Él dijo, pero para esta hora he venido en este mundo. ¿O acaso no sabéis que todos nosotros somos corderos para el matadero? En Romanos capítulo 8 se nos dice esto. Todos somos como corderos para mataderos. Y sabemos que la proclamación del mensaje de los tres ángeles causará que nosotros también seamos asesinados, como lo fue Cristo. Ser mártires. Jesús sabía, y estando delante de su Padre, Él no pudo negar la verdad. Aunque percibiendo la muerte, sabiendo que le vendrá la muerte, Él estuvo firme delante de su Padre. ¿Cuán cerca estamos de eso, amigos? Y en oración he pedido, Señor, muéstrame dónde fue el último lugar donde Jesús obtuvo el poder para tomar esa difícil decisión. Y el Señor me dijo, en Getsemaní. En Getsemaní, amigos. ¿Qué hizo Jesús en Getsemaní? Estuvo orando, agonizando delante de su Padre.
Él sentía la presión del momento. ¿Acaso conocía Jesús la profecía? Él dijo, esta noche vendrá la persecución. Y amigos, las señales nos muestran que la persecución está aquí. Y Jesús se encontraba agonizando en Getsemaní, suplicando, Padre, si es posible que pase esta copa de mí. ¿Existe algún otro camino para llegar al cielo, amigos? Queridos, ¿tenemos otro camino para llegar a la gloria? El único camino que tenemos pasa por la persecución. ¿Hay otra posibilidad de tomar esta copa de otra forma que beberla? El padre dijo, hijo, ya sabes, tienes que beber esa copa amarga. ¿Y la bebió Jesús, amigos? ¿Bebió Cristo esta copa? ¿Y ahora nos dará Cristo la misma copa para beber nosotros? Pero recordemos ahora, ¿recibió Cristo poder para beber su copa amarga? Un ángel vino del cielo, Lucas 22, versículo 14 a 44, para fortalecerle, para poder beber esa copa hasta el fondo. ¿Qué tenemos que suplicar que venga sobre nosotros, amigos? El Espíritu Santo, las promesas de Dios, para que nos fortalezcan, para poder ser partícipes de esa copa amarga, para poder soportar, perseverar y resistir a esa crisis que se acerca. Debemos beber esa copa amarga. La hora de su juicio ha venido. Estamos entrando en la sala del juicio y vamos a terminar leyendo del versículo 38. Es un mensaje muy solemne. Padre Celestial, terminando de presentar este mensaje, habla a nuestros corazones. Danos el último llamamiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. El versículo 37 dice que Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú rey? Y Cristo está ofreciéndole a Pilato la verdad. Y la Biblia nos dice ahora en el versículo 38 que Pilato preguntó a Cristo, Cristo, ¿pero qué es la verdad? Y antes de que Cristo le responda, él salió afuera para hablar con los judíos. Y cuando volvió, Juan 19:9 dice, y entró otra vez en la sala del juicio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. ¿Dónde estaba Pilato? En la sala del juicio. Y él estaba hablándole a Jesús, pero Jesús no le respondió ninguna palabra. ¿Estamos en el tiempo del juicio, amigos? Pilato representa a las personas que ahora están orando a Jesús, pero su tiempo de prueba terminó. Esto es tremendo, amigos. Porque en vez de arrodillarse a los pies de Jesús, como hemos escuchado en la canción de meditación, él se levantó y salió para hablar con los malvados judíos. Y muchos de nosotros se dejan distraídos por varias personas en sus vidas y no dedican el tiempo necesario para conocer a Jesús, para conocer la verdad. Y cuando llegarán a la realidad de que el tiempo se está acabando, se van a volver hacia Jesús, les van a hablar, van a orar entonces, pero Él no les va a responder ninguna palabra. El tiempo de prueba para ellos habrá terminado. El pobre Pilato, ¿lo podéis ver, amigos? Él salió fuera y lavó sus manos y pensó que todo está bien. Tenía las manos limpias, sí, pero el corazón estaba todavía sucio. Él tendría que haberse lavado las manos y el corazón, mientras que Jesús le estaba todavía hablando. ¿Está Cristo hablando ahora contigo, amigo? Bueno, algunos pueden preguntar, Pastor, ¿acaso mi tiempo de prueba se ha terminado? Sinceramente, no lo sé. Esta es una pregunta que tendréis que poner a Jesús. ¿Queréis que le preguntemos ahora? ¿Queréis, amigos? Vamos a arrodillarnos juntos. Vamos juntos de rodillas. Señor, ¿ha terminado mi tiempo de prueba? Señor, ¿estoy yo lavando solamente mis manos por afuera, pero en el interior quedo todavía sucio?
Señor, ¿ha terminado mi tiempo de prueba? ¿Queda todavía tiempo para mí? ¿Queda todavía esperanza para mí? Dedicad unos momentos para orar, amigos. No salgáis de este lugar sin tener la certeza de vuestra salvación. Algunos de vosotros están preparándose ahora para marcharse rápido. Sois exactamente como Pilato. El tiempo de prueba está por terminar. Y vosotros tenéis mucha prisa para marcharos. ¿Prisa por qué? ¿Por qué tenéis prisa para llegar a casa, amigos? Cuando termina el culto, ¿qué piensas hacer después? ¿Piensas en ir y hablar con gente que no va hacia el cielo? ¿Para distraerte en cosas no espirituales? Pilato. Recuerda a Pilato. Cristo está todavía hablándonos. Sentémonos a sus pies, amigos. Father in heaven,